Buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Le doy la bienvenida al senador Jorge Luis Lavalle, al senador Armando Ríos Peter y al senador David Penchina. Tres senadores, tres temas, tres puntos de vista totalmente distintos. Acuérdense que las reglas las pongo yo. Y acuérdense que en este programa lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Inicia la revolución energética en el país. Las leyes secundarias prometen transformar a Pemex y CFE en empresas productivas del Estado, reafirmar los principios sobre la propiedad de la nación y fomentar la libre concurrencia y competencia en el petróleo y la generación de electricidad en beneficio de todos los mexicanos, con gas shale, energías renovables y oportunidades de desarrollo para todos. Senador David Penchina, ¿en qué sentido esta reforma nacionalista y modernizadora podrá darle rumbo a Pemex y CFE? ¿Quién va a explicar los pros y los contras de esta reforma y cuándo se va a debatir? Yo creo que estamos ante una legislación secundaria producto de una reforma constitucional que alcanzó después de un intenso debate no solo de este Congreso, sino de los últimos 15 años. Un deseo de muchos, aunque no deja de ser un tema que polariza diferentes opiniones, un tema con una carga ideológica en nuestro país muy fuerte, una reforma constitucional que aprobamos en diciembre pasado por más de 2/3 partes y que mandató en 21 artículos transitorios el establecimiento de una legislación secundaria que llega en el periodo ordinario y que se establece como reto establecer un periodo extraordinario a partir del trabajo en comisiones, que debe de ser un trabajo abierto como fue en la constitucional, para escuchar todas las voces, puntos de vista diferentes, enriquecer la propuesta del Ejecutivo, que yo puedo afirmar que de saque es una buena iniciativa porque respeta lo que dice la Constitución y genera los instrumentos para que esa transformación energética le sirva a nuestro país. Senador Jorge Luis Lavalle, visto desde el PRD, la reforma fue el adiós al pacto y la ruptura de su alianza con el PAN. Pero más allá, ¿por qué debemos alcanzar un consenso en esta reforma? ¿Y por qué es tan importante para el futuro de México el crear un régimen fiscal competitivo y promover la inversión en este sector? Bueno, esta reforma, pues además de que lleva, no es algo que esté debatiendo a partir de los últimos meses, lleva muchos años debatiéndose. De hecho, pues ha representado banderas muy importantes del PAN ante la necesidad y la coyuntura que estamos viviendo en este momento. La reforma energética, así como tiene grandes oportunidades para todos los mexicanos, también representa grandes amenazas. Yo creo que una de las claves más importantes que hemos dicho en todo momento de esta reforma es precisamente comunicarla, y comunicar de manera objetiva, de manera clara y de manera precisa cuáles son esas amenazas para precisamente minimizarlas y acotarlas, y cuáles son las oportunidades para maximizarlas y potencializarlas. Las amenazas son muy claras, y así como algunos compañeros hablan de que perdemos soberanía y que esta reforma amenaza de cualquier manera a los mexicanos, es todo lo contrario. Esta reforma es la más soberana de todas. Hoy por hoy importamos más del 50% de los combustibles que consumimos, importamos más del 34% del gas natural, importamos más del 65% de la petroquímica básica, y de seguir así creciendo nuestra demanda de energéticos, podríamos llegar a convertirnos en un país importador neto de petróleo, y teniendo un enorme potencial de hidrocarburos bajo el subsuelo que hoy por hoy no estamos aprovechando ante la falta de esta reforma. Y por otra parte, pues tenemos también grandes áreas de oportunidad que podemos aprovechar con esto. De extraer de manera eficiente los hidrocarburos podemos lograr más recursos para la nación, recibir grandes inversiones que generarán más empleos y un crecimiento económico que tanta falta nos hace en este momento a todos los mexicanos ante los serios problemas económicos. Estás en tiempo, senador. Sí. Senador Armando Ríos Peter, antes de aprobar esta reforma sin candados y sin falsos nacionalismos, ¿cómo tu partido va a apoyarla? ¿Por qué tanto rechazo, tanta oposición hacia esta reforma que a todas luces sabemos los mexicanos que se requiere, que es una urgencia, que se deben de aprobar estas reformas secundarias? Bueno, nosotros hemos insistido que se requiere una reforma en el sector energético, pero no esta que aprobaron el PRI y el PAN. Nosotros insistiremos en que hay un falsísimo debate planteado en varios temas, inclusive como tú lo pones, esta reforma nacionalista, modernizadora, yo la pondría en, todavía en mucho de la crítica que nosotros como partido tenemos y en muchas de las preguntas que hoy con las iniciativas, 21 de ellas, pues no necesariamente tienen respuestas contundentes. Yo he escuchado desde hace ya mucho tiempo, no solamente en el debate legislativo, como decía Jorge, ya desde hace mucho tiempo, los grandes aspectos positivos que tiene esta reforma, pero yo mantengo las críticas como partido y como
como ciudadano mexicano, que me parece que están presentes en muchos sectores de la población. ¿Cómo se va a combatir la corrupción? No, a mí no me queda claro que el propio modelo en el cual se habla de tanta transparencia sea realmente un modelo efectivo para combatir la enorme corrupción que existe en este sector y que puede existir en todos los sectores del país, siendo que en la mayoría de los sectores nacionales pues no tenemos una clara y contundente experiencia de que el Estado mexicano sea efectivo para combatir la corrupción. El tema de los órganos reguladores es, me parece, la columna vertebral del debate, de las inquietudes que están. ¿Cómo tener un Estado fuerte, capaz de enfrentar los intereses de las empresas más importantes del mundo, que son las que están en el sector energético, cuando nuestra experiencia como país es de tener órganos reguladores débiles? Estamos también discutiendo el tema de telecomunicaciones y esa es la gran premisa que no logramos resolver. ¿Cómo tener un Estado fuerte? De tal manera que yo te diría, sí se requiere modernizar el sector energético. El PRD y la izquierda hemos sido de los que hemos planteado esto, no solamente ahorita, llevamos mucho tiempo. Estás en tiempo, hay senador. que garantizar hacerlo, pero no Pueden así. debatir, tienen hasta 5 minutos. Yo diría que es evidente que tenemos puntos de vista diferentes. Esta es de las pocas reformas estructurales que no alcanzó un consenso en el Congreso. Creo que es tan legítimo construir mayorías como alcanzar consensos. Lo mejor es lograr consensos, pero cuando no se puede, tampoco se puede detener la vida de la nación. Armando plantea dos cosas fundamentales que habría que leer en la reforma, tanto constitucional como en las leyes secundarias. Uno, cómo combatir la corrupción. Y yo sí estoy convencido que el mejor modelo para combatir la corrupción es lo que hicimos, que es abrir el sector a la competencia. Mientras tengamos monopolios, no va a haber forma de desterrar esta terrible corrupción que ha acechado a Pemex en todos los sexenios, ¿eh? No es algo nuevo. No es ni siquiera hablar del presente o del pasado inmediato, sino de antes del pasado inmediato. Y la segunda es que los organismos reguladores, pues habrá que leer que les dimos presupuesto y autonomía presupuestal y autonomía técnica precisamente para fortalecerlos. Y ahí es donde debe de darse el debate. Yo lo que, de hecho, sigo esperando a la fecha, pues es realmente el debate con el PRD o en general con los opositores a la reforma, porque pues nosotros revisamos la propuesta de modificaciones a leyes secundarias que planteó el PRD en su momento. Realmente hay grandes congruencias y hay grandes coincidencias también con lo que hemos, el modelo energético que hemos implementado. Y pues nosotros lo que hemos ganado esta batalla a base de argumentos, a base de posiciones claras y concretas de hacia dónde debe de moverse nuestro modelo energético para que realmente nos dé beneficios y nos dé resultados a todos los mexicanos. Y además, y ahorita casualmente que estamos aquí con mi amigo el senador Ríos Peter, pues bueno, de hecho cuando esperábamos argumentos nosotros del PRD en el debate, pues el argumento que nos dieron era una estrategia dilatoria. O sea, lo que pretendían era retrasarlo más allá de presentar argumentos reales. Te lo contesto muy rápido porque Jorge y David estuvieron ahí. La estrategia de ambos partidos fue no subirse al debate. Digo, ellos calificaron la estrategia dilatoria. Es bien interesante, fíjate, es bien interesante. Porque luego se pierde la memoria. Luego se pierde la memoria. O sea, ¿cuál debate de ideas con encuerados en la tribuna? Lo voy a decir así de fácil. Ambos senadores, que eran los que sí sabían del tema, porque ellos eran de todos sus partidos, eran los que habían estudiado, no se subieron a debatirla. No, pues Jorge no se subió porque dijeron, ¿para qué te subes? Pero bueno, ese no es el tema. Estamos listos para debatirla. Yo te diría muy rápido. Órganos reguladores fuertes. Yo quiero ejemplos en este país hoy que sean órganos reguladores fuertes, más allá de que suene muy bonito. Pues no es un órgano regulador precisamente fuerte. Lo es. Si hablamos del tema... Es el regulador monetario por excelencia. Si hablamos de la concentración, mira, si hablamos de la enorme concentración que existe en el sistema bancario, acabamos de pasar al sistema... Estamos hablando de secundarias en energía. Pero bueno, yo quiero saber, yo quiero que me digan los dos compañeros qué es lo que nos tiene trabado el tema de telecomunicaciones. Es que no tenemos órganos reguladores. Tan importantes son los reguladores. Si nosotros hablamos de las panaceas y no tenemos ejemplos concretos de nuestra experiencia, nuestra realidad, entonces estamos hablando pues de mucho rollo, de muchos argumentos que a final de cuentas no tienen un asidero real. Para contestar a tu pregunta. Terminaría solamente para estar a ver, vamos uno a la vez, Penchina. Contestar la pregunta. Yo también pido la palabra. Si es un órgano regulador en un sistema económico contemporáneo, el Banco de México como regulador monetario, si quiere un órgano regulador fuerte, donde los mexicanos sí construimos una institución fuerte que todavía tiene retos por vencer. Telecomunicaciones, estamos en ese debate. Y yo aspiro y espero paradísimo ese debate muy pronto, por los intereses tengamos un órgano regulador fuerte en telecomunicaciones. El eje central de este modelo energético es precisamente los reguladores. Y es tan importante que precisamente lo que hicimos es crear un regulador específico para las necesidades de regulación. Autónomo. Entonces vamos al debate en los puntos y las letras. No vamos al rollo. ¿Yo qué es lo que te puedo decir? El tema de que la competencia
es lo que mejor garantiza que se combata la corrupción. Es el mejor Hay incentivo, cientos de casos, Es el hay árbitro. cientos de casos. Y el mejor árbitro es el ¿Dónde que la va a competencia? garantizar ¿Dónde el la piso parejo. competencia? Estamos encerrados. No, bueno, ¿a quién encerrado? Un monopolio. Ustedes quieren un monopolio. Y el regulador es el que va a no. generar Yo lo que confianza, te puedo va a decir generar es que transparencia, el tema va a de la generar competencia. puesta Y es bajo la autónomo. lógica de una El argumentación PRD técnica, sí quiere pues el sí, monopolio. hace sentido, porque a final de cuentas A ver, se supone que los Armando, actores, termino, siendo se supone serio. que los actores se terminan monitoreando entre ellos y terminas generando condiciones de transparencia. Eso no es cierto cuando lo que tienes Armando, es poderes fácticos, el capacidades PRD que superan al Estado mexicano, reguladores fuertes. David Ahí Armando, Pechina. esta ¿sí o reforma- no? Y ahí el esta PRD lo va a reforma dar, ¿eh? ¿Sí o no? El PRD quiere mantener el monopolio de los hidrocarburos en manos de Pemex. Nosotros lo que planteamos fue un Ese es el proceso de planteamiento tiempo. del PRD. No. A Jorge ver, Luis David, Lavalle. es que eso es Y ojo, totalmente está en falso. tu iniciativa. Es que eso es totalmente Está en tu falso. iniciativa. Bueno, es que si tú lo quieres plantear en un debate. Nunca se abre a la en esa competencia lógica, el sector. Pues simple y sencillamente Está es en lo tu que ocurre. iniciativa, Hay Armando. Esta dos reforma personajes viene a Para contestar. concluir, Son el PRI. Jorge Luis Mientras Lavalle, para Armando concluir está en el tu tema. iniciativa. Este modelo energético No estoy viene a inventando contestarnos grandes preguntas que nos hacemos todos los mexicanos, que es cómo se asigna el dinero, cómo se asignan los contratos y a dónde se va el Por dinero. eso. Y lo contempla este modelo energético. El Y regulador está va a ser en un árbitro iniciativa. autónomo que va a generar confianza, Estamos en que va a tiempo, generar senadores. competencia. Ahí donde está Y la el Fondo discusión. Mexicano del Yo te Petróleo, que cerraré ustedes diciendo, también propusieron ¿estamos en en su tiempo? reforma, El PRD va a es el que debatir. va Para a decirnos concluir, a los mexicanos Armando. a El dónde PRD se va a va el debatir dinero. y estos temas, que son los que le interesan a la gente, cómo combatir la corrupción, cómo tener un Estado creíble que regule, pues es precisamente el Están debate que vamos a dar. con Vamos ellos. al tema rendición 2. de Y cuentas, lo vamos a claro. dar. Vamos a hablar del tema 2. Se cumplen 25 años del principal partido de izquierda en México. Han sido 25 años de claroscuros para un partido que no ha podido conquistar la presidencia de la República y sin embargo ha podido retener desde 1997 el corazón del país y la sede de los poderes de la Unión. Senador Armando Ríos Peter, en 25 años de historia, 4 presidentes del PRD han salido. Han pasado por videoescándalos y sobrevivido a las críticas desde la toma de protesta de Leonel Godoy hasta la profunda división del partido. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas con un partido dividido? ¿Qué van a hacer para sobrevivir a la renovación de su dirigencia, para mantener su posición hegemónica como partido de izquierda y frente a Morena, tener un éxito en la consulta y en las siguientes contiendas? Bueno, el PRD en sus 25 años yo creo que tiene mucho de qué celebrar. Primero que ha sobrevivido pues, al modelo autoritario que le exterminó a muchos de sus militantes, más de 600 muertos en la etapa de Salinas, pues, que fueron asesinados por parte del Estado mexicano y que me parece que hay que honrar en una memoria de los cimientos de lo que es un partido, que siendo combativo, que siendo una parte, digamos, de la expresión de la sociedad, hoy, a sus 25 años, gobierna más de 15 millones de personas, tiene una muy buena cantidad de municipios, desde la izquierda tiene una propuesta distinta, lo acabamos de comentar en la parte de energéticos, una distinta en la parte de telecomunicaciones, y es un referente de la visión que tiene el país en cuanto a sus modelos de transformación. A mí me parece que tenemos retos y los hemos tenido desde el origen. Hoy, ¿qué es lo que hay? Pues garantizar un contexto de unidad para ser competitivos. Fuimos la segunda fuerza política, mandamos al PAN, que era el partido en el gobierno, al tercer lugar en la elección pasada. Estamos en posibilidades de ganar el Congreso en el 2015 y sin duda alguna de ser competitivos para el 2018. Yo creo que hay mucho que celebrar. Y más allá de los intereses que hay siempre de gente que quiere ver divisiones, yo creo que ahí hay áreas de oportunidad de generar puentes, de tener una izquierda unificada y que el PRD siga siendo la principal fuerza política de izquierda en el país. Senador David Penchina, en 25 años de historia solo 2 candidatos, Cuauhtémoc Cárdenas, 88, 94 y 2000, y López Obrador, 2006 y 2012. ¿Será suficiente con modificar sus estatutos y relanzar a Cárdenas para poder contender contra el PRI en 2015 y en 2018? Yo creo que cuando hablamos de nuestros partidos políticos es evidente que uno le quiere dar el enfoque que le conviene. Yo creo que el PRD sí tiene mucho que celebrar, pero también necesita de un ejercicio de autocrítica, porque tiene claros y oscuros. Tiene un gobierno del Distrito Federal que ha sabido mantener, ganando elecciones, tiene una vergüenza de gobiernos en Michoacán, tiene historias personales terribles en términos de corrupción. Recientemente acabamos de ver la línea 12 del metro de gobiernos del PRD. Y creo que México demanda, y yo desearía como mexicano, más allá de mi filiación priista, que tengamos una izquierda más fuerte y unida. No estamos inventando la desunión de la izquierda. Es evidente que López Obrador, pues en estos momentos ya se salió y fue su candidato en los últimos 12 años a la presidencia de la República. No estamos inventando nada. Yo desearía en los 25 años de un partido que es adversario del mío,
en un país de profundas desigualdades, una congruencia más fuerte y una unidad más férrea a partir de lo que dijo Cuauhtémoc Cárdenas en el aniversario de los 25 años. Cuauhtémoc Cárdenas, que hoy pareciera que puede volver a ser presidente de su partido, 25 años después, hace un ejercicio y ve, él ve la fractura, ve los riesgos de la desunión y ve que se han alejado de sus objetivos, que fue lo que los hizo nacer. Prácticamente estoy citando el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas. Senador Jorge Luis Lavalle, en 2010 fue el mejor año del PRD en alianza con el PAN. Juntos ganaron Sinaloa, Puebla y Oaxaca. En 2015, ¿qué posibilidades ves en el PAN para formar esta alianza, para mover un poco el mapa político, senador? Bueno, creo que las alianzas siempre hay que analizarlas, así que en pago por evento, ¿no? Creo que en el PRD, como en todos los partidos, hay gente buena y hay gente no tan buena. Y aquí yo creo que lo que se trata es de construir proyectos. Sin embargo, pues haciendo un poco de análisis de estos 25 años, creo que también el PRD pues tiene varias cuestiones que debe de analizar, ¿no? O sea, al grado de que, pues bueno, 25 años después vemos que sus principales cuadros, pues sigue siendo su fundador y su 2 veces candidato a la presidencia, que hoy es ex militante del PRD además. Entonces, pues yo creo que eso sí debería llevarlos a preguntarse, bueno, ¿dónde están los nuevos cuadros que deberían realmente estar tomando la batuta en ese sentido? Y por otra parte, pues yo creo que ha sido un partido que se ha distinguido en muchas ocasiones por sistemáticamente decir no. Y pues donde han dicho sí, al menos en lo que me ha tocado a mí ahorita como legislador, pues ha sido una reforma fiscal que precisamente pues es la que le dio en la torre al país. Entonces, pues yo creo que hay grandes inconsistencias que deben de analizar, que deben de revisar para realmente pues irse a los orígenes. Yo no podría estar más de acuerdo con el comentario de hoy del ingeniero Cárdenas, donde dijo que hoy el PRD está mucho más lejos de lo que se propuso hace 25 años y creo que pues eso es algo que los debe llevar a una autocrítica y a un análisis interno para efecto de realmente representar, senador, a la izquierda. Tienen hasta 5 minutos para debatir. Yo te diría, yo creo que no hay mejor ejercicio de autocrítica que el que hizo cuando dice David Penchina que el PRD no hace un ejercicio de autocrítica. Yo creo que no hay mejor ejercicio de autocrítica que el que hizo ayer Cuauhtémoc Cárdenas. Me parece que como un personaje generador del partido, digamos, como un líder moral, pues me parece que es lo que uno esperaría de un partido político en el cual, pues creo que es un poco equivocado decir que no hay nuevos cuadros. Hay nuevos actores en los presidentes municipales, en los en los diputados, en el Senado, en los gobiernos. Entonces a mí me parece que es muy limitado pensar que no hay figuras y que no hay planteamientos. No, sí las hay, Armando. Y decir que solamente el PRD dice que no, me parece que es equivocado también. La reforma en telecomunicaciones, el código genético de esa reforma es perredista, no es panista, no es priista. Es un planteamiento que nosotros hicimos. Pero bueno, lo único que quiero decir es, nosotros en el PRD sabemos obviamente que a 25 años el objetivo es seguir siendo una propuesta generadora, propositiva, creativa. Yo creo que sí está el gran debate que ayer se da. Sí hay nuevos cuadros. Y qué bueno que lo hagamos público con la sociedad. Muy valiosos con nuestras naturales diferencias. Tú eres uno de ellos. Pero lo que no se entiende en una izquierda, particularmente en un partido de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas funda hace 25 años, hoy vuelve a ser un serio aspirante a dirigir el PRD. Es a lo que yo me refería. Exactamente es a lo que yo me refería. En ese trayecto, pues han tenido prácticamente 2 candidatos a la presidencia. Yo veo un tufo de la decisión del viejo PRI, de caudillismos de la izquierda. Es lo que veo, lo digo respetuosamente. Y yo sí creo, y lo reitero, que este país necesita una izquierda más unida, mejor articulada, con mayores espacios internos para poder luchar en la desigualdad social que este país tiene. Yo quiero insistir en algo para dejarlo claro, ¿eh? El PRD, y mi primer comentario fue, tiene, como todos los partidos, gente buena, y me sumo al comentario de David, y concuerdo con que eres un cuadro muy importante, pero me parece una incongruencia que su fundador hoy viene siendo una de las principales cartas para volverlo a dirigir. Entonces digo, bueno, a mí no me parece una incongruencia. Ustedes dicen, solamente tiene 2 candidatos. Es un reto. Bueno, en el 88, pues todavía está la sombra de quién ganó aquella vez. Armando. Y todo en el 2006 todavía está la sombra de quién ganó. Crítica, y mandamos a la lona al PAN en el 2012. Digamos, a mí me parecería equivocado decir, hoy han tenido 2 candidatos. Bueno, eso pues habría que ver cómo les fue a ambos partidos cuando mandamos a la tercera fuerza política, el PRI, en el 2006. Pero no ganaron. Entonces, ¿yo qué diría? La izquierda está en una condición de ser un partido, desde el PRD, el más joven de los que están aquí presentes, con una capacidad de atender
a la sociedad con visiones distintas, ahí es donde está nuestro reto. Y la unidad, sin duda alguna, es el reto que tiene el PRI, es el reto que tuvo frente a Peña y Manlio Fabio el priismo, o el que tiene ahorita el PAN, que lo tiene en su elección interna entre Cordero. Pero eso lo tienen los partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa cuando el PRD? Concluir. El PRD hace un debate abierto, transparente frente a la sociedad. Qué bueno que otras fuerzas políticas opinen. ¿Qué nos interesa? Que la gente nos vea como un partido que está con la intención de convocar a ciudadanos, sin duda alguna autorreflexivo. A ver, lejos de que yo lejos de que quiera que le vaya mal al PRD, yo quiero un PRD moderno, con visión de futuro, más unido, que articule la izquierda, que ha sido el fracaso de las izquierdas históricas que no se han sabido unir. Estamos en tiempo. No se vayan porque vamos un corte y a nuestro regreso seguimos aquí en La Encerrona. La OCDE, el único foro donde 34 países trabajan para afrontar los retos de la globalización, reveló que los mexicanos trabajan más, ganan menos, pero están más satisfechos con sus vidas, más que en otros países. Senador Jorge Luis Lavalle, en un año un mexicano trabaja aproximadamente 2.226 horas, mientras que en países de la OCDE, 1.765 horas. El ingreso de las familias llega a los $12.850 frente a $23.938 en países miembros de la OCDE. ¿Por qué los mexicanos, a pesar de estas asimetrías, pueden sentirse más satisfechos que personas provenientes de países del primer mundo, senador? Bueno, definitivamente ese es un tema de percepción. Yo creo que cada ser humano determinamos nuestro grado de felicidad dependiendo de nuestros propios paradigmas y de nuestra propia manera de pensar. Pero yo creo que aquí los datos importantes en lo que arroja la OCDE, más allá de este tema que pareciera contraponerse contra la realidad de los mexicanos, son los grandes retos que tenemos en materia de salud, en materia de esperanza de vida, en materia de ingreso familiar, en materia educativa. Y yo creo que pues esos son los temas que debemos, aquí aprovechando, no solamente como legisladores, sino en general todos los mexicanos, pues ponernos a analizar realmente cómo debemos ir mejorando para poder aspirar a una mejor calidad de vida. El tema de la felicidad, yo creo que eso, insisto, depende de la manera en la cual cada quien vemos la vida. Y creo que en lo general los mexicanos nos hemos siempre distinguido por ser personas propositivas, por ser personas con mucha esperanza y siempre con la expectativa de salir adelante. Yo creo que eso es un poco lo que configura esta fórmula de por qué nos sentimos felices. Sin embargo, pues creo que sí hay datos preocupantes y que tenemos que mejorar. Senador Armando Ríos Peter, 8 de cada 10 mexicanos dijeron tener más experiencias positivas que personas de países con altos índices de desarrollo. ¿Qué puede hacer México como miembro de la OCDE para propiciar un crecimiento más homogéneo y socialmente incluyente? Pues yo creo que hay enormes retos. Sin duda alguna el dato salta mucho a la vista, ¿no? Cuando la gente
pese a muchas deficiencias que se tienen en la parte educativa, en la parte de salud, en la parte de ingresos, pues se manifiesta de manera optimista diciendo que está contenta con su situación. Yo creo que ahí hay que entender mucho de la forma en la que contesta el mexicano. Cuando el 50% de la gente vive en pobreza, pero tú le preguntas, si le encuestas y te dice, yo no soy pobre, ¿no? Y solamente el 20% se considera en pobreza, pues te habla de que hay un optimismo, una visión de aspiración positiva. Yo creo que hay que basarse en eso para generar una confluencia de colectivo, para enfrentar los retos que se tienen. Queremos mejor educación, queremos mejor salud, queremos mejor nivel de ingresos. Me parece que ahí es a donde hay un área de oportunidad que habría que leer en esta encuesta y que aprovechar. Senador David Penchina, ¿qué lugar debe de ocupar en la agenda de los gobiernos el buscar soluciones para mejorar esta satisfacción y bienestar en la población? Primero habría que definir qué es la felicidad. Y creo que es un concepto que ni los grandes poetas han logrado ponerse de acuerdo, porque implica una perspectiva del mundo desde la visión del ser humano individual. Hay un principio en sociología que habría que recordar. Las economías perfectas o las más avanzadas tienden a acabar por ser aburridas. Acaban por, en muchas ocasiones, matar el ingenio y la creatividad de la gente. Si uno revisa ese mismo dato de la OCDE y ve Japón, ve Noruega, ve Nueva Zelanda, que son economías súper avanzadas, Finlandia, la tasa de suicidios es muy alta. Entonces ahí hay un dato que la sociología mundial, diría yo, tiene que estudiar. Pero por el otro lado, yo creo que la agenda de México, por más que nos queramos esconder en estas definiciones de la felicidad, y lo cito entre comillas, pues no puede perder el foco de que tenemos graves problemas de salud, de educación, y que tenemos la misma distribución del ingreso que teníamos en 1910. Estás en tiempo, tienen hasta 3 minutos para debatir libremente. Nada más para terminar la idea, yo diría, nuestra agenda debe de seguir siendo el no conformarnos bajo este lecho de que somos más felices, sin reconocer que tenemos grandes carencias, y tal vez parte de la felicidad sea que estas grandes carencias se conviertan en grandes retos, donde el ser humano, que es un ser definido como insatisfecho permanentemente, busque alcanzar mejores condiciones de vida. Los mexicanos creo que tenemos que aspirar a ser felices, pero no conformistas. Y tenemos que buscar de qué manera poder mejorar el nivel y calidad de vida de todos los mexicanos. Dicen que pues muchas veces uno no quiere lo que no conoce, pero creo que tenemos un país con muchísimo potencial, con muchísimo para darle, grandes oportunidades. con grandes oportunidades para todos los mexicanos, y se trata de que busquemos pues una manera más justa y más adecuada, más transparente y más honesta. Yo creo que esta encuesta, haciendo una reflexión compartida, pues tiene que ser un área de necesidad de reflexión para quienes hacemos política, porque significa que hay optimismo en la sociedad y que tal vez parte de las áreas de necesidad no están siendo cubiertas por quienes hacen leyes, por quienes están en los gobiernos. Entonces, más bien, habría que ver que hay una sociedad optimista, una sociedad que requiere que ese optimismo se eche a andar, que se haga una fuerza y una energía colectiva, y hay que estar a la altura de esa oportunidad que abre una sociedad. A mí me parece que ahí es donde hay, pues no solamente un contraste en términos de las necesidades y si la gente está de acuerdo con su realidad o no, más bien decir, si la gente está en una visión optimista, entonces, como políticos, y lo hablo entre partidos porque es la lógica positiva de este programa, pues entender que tenemos que estar a la altura. ¿Para qué? Para garantizar comunicación, como se ha dicho, para garantizar encontrar qué es lo que la gente puede aportar y cómo el liderazgo puede abonarle aquí a una organización para enfrentar los enormes retos que tenemos. Yo creo que ahí habría que rescatar. Yo creo que el reto es ese. Planteémonos la felicidad para alcanzar mejores condiciones de vida, y que en la medida que lo vayamos logrando, más allá de nuestras diferencias y nuestras adversidades que enfrentamos todos los días, sea un incentivo, entendiendo que en cada carencia hay una gran oportunidad. Despertemos el espíritu creativo del mexicano, llevándolo no a un conformismo, porque a mí me preocupa leer estas encuestas de que pues estamos pobres pero contentos. No, es un mal mensaje, es pésimo el mensaje. Tenemos que arengar al individuo mexicano a buscar lograr mejores condiciones de vida. Yo le alimentaría. Segundos, estamos en tiempo. Hay que estar en la condición de entender de que ese mensaje no lo tenemos que entender mal los políticos. Sí, claro. Si hay optimismo en la sociedad, hay que echarle ganas. Sí. Creo que en este tema pues rompimos la regla del programa, que es no coincidir, pero hay una enorme coincidencia y creo que es buscar. Hay temas en los que sí vale la pena coincidir. Me despido del senador David Penchina. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo martes. Buenas noches, Armando Ríos Peter. Buenas noches, Jorge Luis Lavalle. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos próximo martes, 11:30 de la noche, aquí en La Encerrona, el debate por México. Buenas noches.